Hoy iniciamos una nueva etapa. En el módulo 1 lo que hemos hecho es conocer el sitio donde tenemos que intervenir con nuestro proyecto y conocer además cuáles son las características del tema que tienen que desarrollar. Y ahora ya empezamos una etapa más propositiva, que es el módulo 2. Comenzamos una etapa propositiva de parte de ustedes donde tienen que elaborar las primeras ideas del proyecto que tienen que resolver en ese terreno que hemos analizado en el módulo 1. Esto tiene distintas partes. El enunciado, si se fijan acá, es bastante largo, bastante detallado, similar al 1. Son 8 páginas en este caso. Y contiene entregas previas que nosotros vamos a hacer en la primera etapa de este trabajo de diseño. Como acá dice, las tareas a realizar resumidas, en una primera etapa vamos a hacer el diseño volumétrico del edificio. En base a la maqueta virtual que ustedes ya han elaborado en el trabajo práctico 1 en SketchUp, sobre la misma van a elaborar 2 alternativas volumétricas de diseño. Eso les voy a explicar una de ellas ahora, mañana se les va a explicar la otra. Una vez que tengamos ese diseño volumétrico del edificio, la próxima etapa va a ser volverlo a arquitectura, ese diseño volumétrico. Entonces, a esos módulos 3D que vamos a utilizar para hacer esta propuesta de solución, le vamos a aplicar los distintos elementos constructivos, los muros, la carpintería, los entrepisos, los techos, y vamos a empezar a hacer ya documentación arquitectónica del edificio. Después que tengamos el modelo construido en 3 dimensiones, vamos a obtener en una tercera etapa las distintas vistas 3D de ese modelo de SketchUp, planta, frentes, cortes, perspectivas, y por último en la cuarta etapa vamos a diagramar la lámina en AutoCAD como lo han hecho para el trabajo práctico 1 y van a entregar para obtener un resultado similar a este que están viendo en pantalla. Esta es una propuesta de diagramación que ustedes pueden tomar como modelo llegado el momento, o pueden utilizar una propia, pero para que se den una idea de cómo se podría diagramar esa entrega. Para trabajar, nosotros el 90% de este segundo trabajo práctico lo vamos a desarrollar en SketchUp, excepto la última parte de impresión, donde vamos a elaborar esa lámina en AutoCAD siguiendo un procedimiento similar al del trabajo práctico 1. Y ahora vamos a trabajar esta semana con parte de esta primera parte del diseño volumétrico del edificio. En primer lugar, vamos a abrir el archivo que ustedes han elaborado para el práctico 1 y vamos a cargar un plugin o una extensión de SketchUp que nos va a permitir trabajar en forma modular o poner una cuadrícula sobre el terreno sobre la cual nosotros vamos a tomar de referencia para elaborar nuestra propuesta. Esa extensión o ese plugin se trata de aplicaciones desarrolladas por programadores que nos permiten incluir nuevas funciones en los programas. Hay plugins para AutoCAD, para Revit, para muchas aplicaciones, y también hay para SketchUp. En el caso de SketchUp, nosotros vamos a utilizar un plugin que se llama Grid y que está disponible en el aula virtual. Acá deberían estar viendo el aula virtual de taller. Fíjense que acá en el módulo 2, en material de trabajo, está descargar plugin de SketchUp Grid, así se llama el SketchUp. Cuando ustedes hagan un clic ahí, el programa les va a pedir que guarden en algún lugar de la máquina ese archivo que les va a permitir instalar esta nueva función en SketchUp. Dicho sea de paso, acá en la sección módulo 2, en material de trabajo, está el enunciado, la lámina que les mostraba recién con la propuesta de diagramación que por ahora no vamos a utilizar, el enunciado sí, el plugin y después los rótulos que van a utilizar en la última etapa de este módulo 2 para diagramar la lámina. Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es entrar al aula virtual y descargar el plugin Grid.
En el aula virtual de técnicas también está disponible este plugin y probablemente algunos de ustedes ya lo hayan descargado. Una vez que lo tenemos descargado, lo tenemos que instalar en SketchUp. Para eso entramos a SketchUp, venimos a la ventana, valga la redundancia, la ficha ventana, y vamos a esta opción que se llama Administrador de Extensiones. Cuando hacemos un clic ahí, se abre este cuadro de diálogo que me muestra todos los plugins o extensiones que yo tengo instaladas y tiene un botón abajo que me permite instalar una extensión nueva. Si yo hago un clic en instalar extensión, tengo que buscar en la máquina en qué carpeta y en qué disco rígido he almacenado la misma cuando la he descargado del aula virtual o de otro sitio. Yo voy a hacer la secuencia, los voy a llevar a donde la tengo instalada esa extensión. Y este es el archivo que ustedes bajarían desde SketchUp. Se llama su-grid-111, que es la versión del programita, y RBZ, que es la extensión del archivo que corresponde a estos plugins que utiliza SketchUp. Yo no la voy a instalar de nuevo porque, como pueden ver acá, yo ya la tengo instalada. Cuando ustedes la instalan, se va a agregar a este listado. Entonces después ya pueden cerrar el cuadro de diálogo y tienen la extensión disponible en SketchUp cada vez que abran el programa. ¿Dónde está disponible? Vienen a esta ficha herramientas del menú y fíjense que acá está la herramienta Grid que acabamos de instalar. Antes de instalarla no está disponible. ¿Cómo funciona esta herramienta Grid? Cuando nosotros hacemos un clic ahí, fíjense que el programa acá abajo me dice click for a start point, que haga un clic con el mouse en el que va a ser el punto de inicio de esa cuadrícula. Entonces supongamos que yo quiero empezar en este punto del terreno y cuando me desplazo en un sentido, que puede ser paralelo al eje verde, paralelo al eje rojo, y como ustedes ya han podido ver en sus primeros pasos con SketchUp, el programa se pone del color del eje sobre el cual se está desplazando el cursor. Entonces le digo que hasta acá va a llegar mi cuadrícula en un sentido, hasta el cordón de la vereda, y hasta acá va a llegar mi cuadrícula en el otro sentido. Fíjense que cuando termino de trazar la cuadrícula, aparece acá en la bandeja predeterminada, en el panel esquema, un nuevo grupo. Ustedes ya saben de qué se tratan los grupos, ya han hecho grupos para generar la volumetría de los edificios vecinos, así que no hace falta mayor explicación. Acá se genera un nuevo grupo, pero el nombre no es muy representativo, entonces lo recomendable es hacer clic derecho sobre el nombre del grupo, decirle que lo vamos a cambiar y le ponemos, por ejemplo, cuadrícula. ¿De acuerdo? Entonces, como un grupo más de SketchUp, nosotros podemos encenderlo y apagarlo en cualquier momento. Ahora, si nos fijamos en el enunciado, el programa nos dice que... no es esto. El programa nos dice que nosotros vamos a usar una modulación sugerida. Acá les sugerimos una modulación. Ustedes podrían adoptar otra y si deciden adoptar otra tendrán que justificarla. Se les sugiere una modulación de 3×360 en planta y 3 metros de altura. Entonces esa grilla tal como la tenemos trazada hasta el momento no nos está sirviendo porque esa cuadrícula es mucho más chica. Entonces, ¿cómo hacemos para configurar esa cuadrícula? Seleccionamos el grupo, fíjense que se pone de color azul, aparece, se resalta también en la ventana esquema el grupo, y si yo hago clic derecho aparece este menú contextual y la última opción dice editar SketchUp Samples Grid. ¿Sí? Si hago clic ahí, el programa me muestra este cuadro de diálogo que me permite establecer cuál es la separación entre líneas sobre el eje X, que sería el verde, y el eje Y, que sería el rojo, y la podemos ingresar directamente con el teclado. Por ejemplo, 360 en un sentido y 360 en el otro. Y después este me dice el número de cuadros que va a tener en un sentido y en otro.
supongamos que ponemos 12 en un sentido y 10 en el otro. Cuando hacemos un clic en aceptar, acá tenemos una cuadrícula de 360 por 360 que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 cuadrados en un sentido y 10 cuadrados en el otro. ¿De acuerdo? Con eso ya tenemos la base sobre la cual nosotros podemos empezar a construir los distintos módulos 3D que vamos a utilizar para elaborar nuestras dos propuestas volumétricas. Decíamos al principio que ustedes van a hacer dos propuestas volumétricas. Entonces, ¿cómo hacemos esos módulos? Podemos tomar como referencia la cuadrícula, utilizar el comando rectángulo, por ejemplo, y decir que entre este punto y este punto, que el programa captura los puntos de intersección como inferencias de SketchUp, lo que serían el equivalente a los modos de referencia a objetos de AutoCAD. Dibujo ese cuadrado en la base, luego con el comando empujar tirar le doy la altura, que hemos dicho que es 3 metros, el módulo propuesto, y una vez que lo tenemos construido hacemos triple clic para seleccionar todas las caras, y ahora vamos a crear no un grupo sino un componente. Un componente es un concepto que no deben haber visto todavía en los videos de clase, pero que es un objeto de SketchUp que nos permite agrupar distintos objetos, en este caso un conjunto de caras y de aristas, para que constituyan un objeto único. La ventaja que tiene utilizar componentes en vez de grupos es que cuando yo repito la utilización de un componente, supongamos una ventana, que es un componente clásico, si en un proyecto yo tengo varias ventanas iguales, si las dibujo como componentes, cuando después hago modificaciones en una, se actualizan todas las ventanas al mismo tiempo, no necesito modificar una por una. Esa es la gran diferencia entre componentes y grupos. Los grupos son objetos que yo los agrupo para poder editarlos y mantenerlos independientes de otras partes del modelo, y los componentes son objetos que se repiten dentro del modelo, y por lo tanto me conviene tenerlos creados de ese modo para que cualquier cambio en uno de ellos me los actualice a todos. Entonces, nosotros vamos a crear, a diferencia del trabajo práctico 1 donde trabajamos con grupos, en este vamos a trabajar con componentes, y es tan simple como seleccionar todos los objetos que deben formar parte del componente, hacer clic derecho y en vez de usar la opción crear grupo del panel del menú contextual, usamos la opción crear componente. Ese componente, al tratar de ejecutarlo, me pide que le asignemos un nombre en este cuadro del diálogo. Por ejemplo, le puedo poner M de módulo y LC de locales comerciales. Entonces ya sé que el MLC es el módulo de locales comerciales. Y no nos interesa por ahora el resto del cuadro de diálogo. Hacemos un clic en crear. Y fíjense que acá se ha agregado un objeto a la bandeja predeterminada, a la ventana esquema, que se llama MLC y que tiene un simbolito acá a la izquierda, un icono diferente al que habíamos creado en el primer práctico cuando generábamos, por ejemplo, los edificios del entorno o la base del modelo. Fíjense que son 4 cuadraditos y este es un cuadradito. Cuando son 4 significa que son objetos que pueden ser repetitivos y por lo tanto son componentes. Y cuando es un solo cuadradito es un grupo. Esa es la diferencia visual entre los dos. ¿Me decían algo? Sí. Quería hacer una pequeña acotación, una aclaración para los chicos, que cuando crea el componente, lo que sí se tienen que fijar es que aparezca, que esté tildado el reemplazar la selección, porque hay veces que el SketchUp determinadamente no lo tilda ese, entonces se crea el componente, pero no se reemplaza y no queda el componente armado ahí en el modelo. Está bien la aclaración. En general SketchUp, si no lo han utilizado antes, utiliza la configuración predeterminada que ya está
configurada para que al seleccionar los objetos y crear el componente, este pase a ser un componente. Fíjense que cuando hago un clic en una cara se selecciona todo, y si no hubiera estado tildada esa opción que hace mención Alejandro, esto hubiera seguido siendo un conjunto de elementos independientes. Lo otro que nos pide el enunciado es que a cada componente, a cada módulo, le asignemos un color diferente para poder distinguirlo fácilmente cuando nosotros hacemos nuestra propuesta volumétrica. Si bien va a ser una propuesta volumétrica, también es una propuesta funcional. Entonces, los colores en cada uno de los módulos nos van a permitir reconocer fácilmente qué son locales de uso, cuáles son locales de servicio y cuáles son locales de circulación. Básicamente esos serían los tres tipos de locales que tienen que crear. Para asignar un color, en la bandeja predeterminada, fíjense que hay un panel que se llama materiales, y acá tienen un listado que clasifica los distintos materiales disponibles en SketchUp. Tenemos dos que nos permiten seleccionar colores, uno que se llama colores y otro que se llama colores con nombre. En cualquiera de los dos nosotros vamos a buscar una gama de grises, que creo que está al final del listado, y podemos decir que, por ejemplo, para los módulos de locales comerciales que acabamos de crear, vamos a utilizar este gris común, el que se llama gris. Para garantizarnos que este objeto va a tener el material que yo le quiero asignar, nos conviene editarlo. Para editarlo hago doble clic en el componente y acá sí voy a materiales y selecciono el color gris que habíamos seleccionado, y para aplicarlo en todas las caras simultáneamente presiono la tecla Shift al mismo tiempo. Entonces ahí ya he terminado con el módulo de locales comerciales. Entonces puedo pasar a crear otro módulo, por ejemplo el de circulaciones. Entonces vuelvo a la herramienta rectángulo, le digo que voy a crear otro módulo exactamente igual. Le vamos a asignar la altura de 3 metros. Le vamos a aplicar un material antes de crearlo al módulo. Por ejemplo, quiero que las circulaciones se vean bien claritas, entonces elijo este color blanco humo. Y con la tecla Shift selecciono una de las caras para que el color se aplique a todas las caras del modelo. Vamos a elegir uno un poquito más oscuro para ver si se ve mejor. Y ahora sí podemos hacer triple clic y crear el nuevo componente que se va a llamar módulo de circulaciones, MC. Acá está el tilde que hacía mención Alejandro hace un rato, que reemplace los objetos que yo he seleccionado por un componente. Si esto no estuviera tildado, estos objetos que he seleccionado seguirían siendo objetos independientes. Entonces hago un clic en crear y ya tengo creado otro de los módulos. Y me faltaría, creo que son 3 o 4 los que me pide el enunciado. Voy a repetir el procedimiento con uno más nada más. Restaría hacer un módulo de circulaciones. Entonces hago el cuadrado, con empujar, tirar, le doy la altura que corresponde, selecciono un color más oscuro para las circulaciones, por ejemplo este gris oscuro, le asigno el color y luego selecciono todo y creo un tercer componente, no grupo, que se va a llamar módulo de servicios. Ya habíamos hecho el de circulaciones y el de locales comerciales. Este va a ser el módulo S de servicios. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos estos 3 módulos creados, o 4 si el enunciado habla de 4, nosotros pasamos a elaborar nuestra propuesta. Nuestra propuesta puede consistir en seleccionar un módulo y copiarlo. Supongamos que los locales comerciales tienen 2 módulos y quiero poner acá un local comercial. Lo puedo insertar desde el panel de componentes o simplemente con la herramienta mover y la tecla control puedo hacer una copia de esos componentes para ir agrupándolos y resolviendo volumétrica y al mismo tiempo funcionalmente por el color de cada módulo la disposición
de locales que va a tener nuestra propuesta. Entonces selecciono uno de los módulos, ejecuto la herramienta mover. Si simplemente lo desplazo al objeto, la herramienta mover los desplaza nada más, pero si presiono la tecla control del teclado me hace una copia de esos objetos. Entonces yo puedo ir elaborando mi propuesta de esa manera. Inclusive puede ser que alguno de esos objetos también se desarrolle en planta alta, vuelvo a usar la herramienta mover, con la ayuda de control le digo que voy a hacer una copia y voy disponiendo los objetos de esa manera en el proyecto. Para no tenerlos un rato largo mostrándoles cómo dispongo los objetos, acá ya he preparado una disposición posible de los objetos en el terreno. Entonces fíjense que el gris intermedio son los locales de oficinas, los locales de uso, digamos. El gris más clarito son las circulaciones y este gris oscuro serían las circulaciones verticales o los locales de servicio, no me acuerdo. Y es muy importante que tengan en cuenta cómo organizar esta información. Fíjense que si yo toco esto, selecciona todos los objetos juntos porque están agrupados. Y están agrupados de forma tal que contiene en su interior este grupo todos los módulos que corresponden a las circulaciones, que son estos, todos los módulos que corresponden a los locales comerciales, que son estos que veo ahí, y todos los módulos que corresponden a los servicios que puedo ver ahí. Fíjense que yo puedo hacer grupos que están formados por otros grupos en su interior. Eso me da una gran flexibilidad porque yo puedo decirle al programa en cualquier momento que no quiero ver los locales de servicio y fíjense que simplemente haciendo un clic acá en el ojo dejo de verlos. Que tampoco quiero ver las circulaciones y ahí dejo de verlos y que tampoco quiero ver los locales comerciales. Y si no quiero ver ninguno en una sola ejecución del comando, le digo que directamente quiero ocultar este grupo que se llama modelo volumétrico 1 y dejo de ver toda mi propuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene trabajar con componentes y no con módulos? Se lo quiero mostrar rápidamente. Supongamos que en la propuesta de ustedes los locales comerciales están dispuestos en forma de L alrededor de un patio y estas circulaciones son semicubiertas y el aspecto del módulo así lleno no me permite visualizar con precisión que se trata de una superficie semicubierta. Entonces yo podría decir, no, voy a editar este módulo. Para eso tengo que entrar primero al grupo MB1, modelo virtual 1. Después, dentro de MB1, tengo que entrar al grupo circulaciones. Y después, dentro del grupo circulaciones, tengo que entrar a uno de los módulos de circulación. Entonces, recién cuando vea de esta manera el módulo, yo puedo editarlo. Y podría decirle, bueno, no, quiero representarla solo como una cubierta plana para representar esas circulaciones. Entonces podría trazar una línea que va desde acá hasta acá y con la herramienta empujar, tirar, decirle que esta cara la llevo hasta ahí. He terminado de editar ese módulo, pero fíjense, lo más interesante, se han actualizado todos. Entonces, una vez que termino de hacerlo, salgo y fíjense que ahora el aspecto es todavía más claro de cuál es la función que tiene este módulo gris clarito. José, me gustaría agregar una cosa. El cuarto módulo que había que faltaría, digamos, en este esquema para que los chicos se guíen es el circulaciones verticales. O sea, vos tenés las claritas que son las circulaciones horizontales y faltaría la vertical, que sería un núcleo de escalera o que iría ahí. Eso, si ustedes se fijan en el enunciado, les pide que cree módulos 3D de las dimensiones adoptadas. Adoptadas se refiere a las que hayan adoptado ustedes y nosotros les sugerimos estas para locales comerciales y oficinas, otro para locales de servicio, y después las circulaciones están diferenciadas en dos módulos diferentes, circulaciones horizontales y circulaciones verticales. En realidad el que yo no hice
es circulaciones verticales porque esa torre que tengo está dentro del grupo de locales de servicio, ¿sí? Ahora fíjense que yo me salté un paso acá del enunciado que dice geolocalice el modelo y verifique la orientación del norte. Según el cronograma de lectura que ustedes tenían, que nosotros le hemos propuesto, ya deberían haber visto los videos donde se les explica cómo geolocalizar el modelo. Recuerden que ustedes pueden hacerlo de dos maneras. Para una tienen que estar suscrito en Trimble o hacerlo a través de su cuenta de Google, que les permite geolocalizar el modelo tomando como referencia un satélite. Para ejecutar esa opción pueden venir a la ficha archivo. Yo puedo hacerlo con este comando que se llama añadir localización. Cuando ejecutamos añadir geolocalización, puede que el programa les pidan que se registren, ¿sí? Si les pide que se registren, van a tener que seguir un procedimiento que está explicado en algunos videos del aula virtual de técnicas digitales 1. Si no, lo que hace el programa es mostrarle una imagen de algún lugar del mundo y yo pongo acá en el buscador la localización que quiero encontrar para indicar que ahí está situado mi proyecto. Entonces le digo que voy a buscar, acá está nuestro terreno. Entonces fíjense que con la ruedita del mouse yo puedo agrandar o achicar el sector hasta que llegue un punto que ya no lo puedo agrandar más. Entonces, como este es nuestro terreno, yo puedo desplazar la imagen para hacer que el punto de esta cruz que aparece en el medio coincida con alguno de los puntos característicos de nuestro terreno. Y después les digo que voy a seleccionar la región. Cuando selecciono la región, me dice que seleccione alguno de los proveedores de imágenes satelitales disponibles. Usemos Digital Globe, por ejemplo. Y después con estos alfileres blancos yo puedo acotar cuál es el sector o la imagen que quiero utilizar para geolocalizar nuestro modelo. Una vez que termino de hacerlo, este sector que está resaltado dentro de los 4 alfileres es lo que se va a importar a mi modelo. Entonces fíjense que ahora aparece este flasheo que indica que se ha incorporado nueva información al modelo y yo lo puedo controlar la visualización de esas imágenes desde el panel etiquetas o capas en versiones anteriores de SketchUp. La puedo ocultar a esa capa para que no me moleste en el dibujo, pero mi modelo ya está geolocalizado. Aquellos que no tengan internet o no puedan registrarse en Trimble, que es la empresa que desarrolla SketchUp, pueden hacer un tipo de geolocalización que se llama manual. Para hacer una geolocalización manual tienen que venir a la ficha ventana, al comando que se llama información del modelo, que les abre este cuadro de diálogo que me dice cuál es la localización geográfica. Y fíjense que acá ha capturado la latitud y la longitud de la imagen satelital que nosotros hemos utilizado al momento de geolocalizar con añadir localización. Pero si quiero definir una localización manual porque no tengo internet, tengo que entrar a este cuadro de diálogo, hacer un clic en este botón y modificar todos estos datos. Por supuesto, para hacerlo tienen que averiguar previamente cuál es la latitud y cuál es la longitud del terreno donde queremos hacer la geolocalización. ¿Qué nos permite geolocalizar el modelo? Hacemos la geolocalización para que cumplir con una de las etapas del enunciado, que es hacer un estudio de sombras. Fíjense que en la parte de tareas preliminares les pedimos que generen los modelos 3D y geolocalicemos el modelo nada más. Después les pedimos que abran ese archivo y hagan este trabajo práctico que se llama alternativa 1, que corresponde al ejercicio proyectual número 1, donde ustedes hacen la propuesta volumétrica, algo similar a lo que yo les mostraba, les estoy mostrando en este archivo, ¿sí? Y el mismo enunciado después nos pide que
obtengamos una vista aérea de la propuesta con las herramientas de navegación, hacer zoom, encuadre, etcétera, etcétera. Luego de que, como ya hemos descrito, agrupan todos los módulos dentro de un grupo mayor que se llama modelo volumétrico 1, MV1. Y por último, lo último que tienen que hacer es activar las sombras y ver cómo inciden sobre la propuesta que ustedes están haciendo 2 días del año, el día 21 de diciembre, que es el solsticio de verano, y el 21 de junio, que es el solsticio de invierno. Y cada día en 3 horas distintas. Y que cada una de esas imágenes, cada una de las sombras que obtengan, las guarden como una escena. Y por último, a una de esas escenas las van a exportar en formato JPG para incluirlas en la lámina en este sector superior. Lo que estamos haciendo en esta primera etapa del módulo 3 es obtener 2 modelos volumétricos, y esos modelos volumétricos van a estar presentes en la lámina que tengan que entregar al final. Pero antes tienen que generar 6 imágenes JPG de este ejercicio proyectual número 1 y las tienen que enviar el día de mañana. Este ejercicio es muy cortito, es muy rápido, y para mañana ya tienen que elaborar una propuesta similar a esta, ¿sí? En el aula virtual ya está contemplada esa entrega. Dice entrega ejercicio proyectual número 1, es el 28 del 4, que es el día del mañana, hasta las 3 de la tarde. El día de mañana se les va a explicar el ejercicio proyectual número 2, que consiste en elaborar otro modelo volumétrico, pero con algunas reglas a cumplir más rígidas que las que hemos utilizado en esta primera propuesta. ¿Cómo van a configurar las sombras? Todo esto está en los videos, pero les reitero rápidamente cómo se hace. Adoptan un punto de vista, supongamos este, y dicen, quiero ver qué pasa el 21 de junio y el 21 de diciembre. Entonces, voy a sombras, las configuro, les digo que quiero saber qué pasa el 21 de junio, selecciono 21 de junio, en los horarios que me pide el enunciado, supongamos que sea las 10 de la mañana, y fíjense cómo las sombras adoptan esa orientación. Si pongo el norte hacia la derecha, fíjense cómo se comportan las sombras. Esta barra de herramientas me permite rápidamente indicar acá los meses del año y acá las horas del día. Entonces fíjense que a la mañana las sombras se arrojan desde el este hacia el oeste. Al mediodía el sol va avanzando hacia el oeste, y a la tarde las sombras se arrojan del oeste hacia el este. Nosotros les pedimos que geolocalicen para poder hacer este análisis y ver si la disposición que ustedes le están dando a esa volumetría es la más adecuada para los ambientes exteriores que ustedes quieren crear. Con esta barra de herramientas pueden hacer un estudio rápido y poco preciso en cuanto a la determinación del día y la hora, y si necesitan trabajar con precisión, vienen acá al panel de sombras de la bandeja predeterminada y le pueden decir acá con precisión que quieren que sea el 21 de junio a las 10 de la mañana, por ejemplo. Obtienen la vista que están queriendo analizar y a esa vista la guardan como una escena. ¿Cómo se hace eso? Vienen acá a la ficha cámara, a la ficha ver, no cámara, y en animación le dicen añadir escena. Yo ya tengo muchas escenas creadas, acá se ha agregado esta escena 16. Después le digo que quiero saber el mismo día 21 de junio, pero a las 18 horas, y fíjense que ya está oscurito a esa hora en junio, entonces pongamos las 17. Y ahí me muestra las sombras a las 17 o a las 16. Y a esa imagen también la puedo añadir como escena. Cuando quedan añadidas como escena, fíjense que si yo voy a la escena 16, veo el modelo con las sombras a la mañana de ese día. Y la escena 17 me muestra el modelo con las sombras a la tarde de ese día.
¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer para hacer el estudio de sombras. Y después, para que nosotros podamos criticar su propuesta mañana, tienen que obtener distintas vistas del modelo, por ejemplo esta, alguna peatonal, para que nosotros podamos ver en qué consiste la propuesta. Entonces a partir de mañana a la mañana hasta las 3 de la tarde, lo que ustedes van a enviar son 6 archivos en formato JPG de 2000 píxeles de ancho cada uno, que pueden ser enviados como 6 archivos sueltos o comprimidos en formato zip o RAR. La entrega no les va a admitir ningún otro formato que no sea JPG o zip o RAR. Otra cosa que no les he dicho, perdón Alejandro, esta grilla, porque no queremos coartar su libertad. Esta grilla es un objeto de SketchUp y como tal, si ustedes decidieran trabajar con una orientación diferente, la pueden girar y decir, bueno, mi propuesta no va a ser ortogonal, no va a ser paralela a los lados del terreno, sino que va a tener otra disposición. Bueno, dentro de las restricciones que les estamos poniendo, no está la de girar la cuadrícula y trabajar con esa orientación.